Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro Pablo Cococheni al respecto. Hablaba de estadísticas y más precisamente de estadísticas al respecto de la violencia de género. Él dice, están bajando los femicidios. Para hablar un poco al respecto, aclarar y tener la palabra más precisa, estamos en comunicación con Gabriela Sosa. Ella es directiva ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá y que nos va a poder sacar de esta duda. ¿Realmente es así? ¿Esos estadísticos están hablando de algo preciso? Y la gente se debe preguntar, ¿cómo sin programas efectivos de protección están bajando esos índices? Gabriela, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. Disculpen que sea así adentro de un automóvil, pero muchas gracias por poder charlar de estos temas, que como vos bien decís, estos anuncios muchas veces generan en principio una duda de las mujeres de cómo es que están bajando las violencias de género en la modalidad más extrema que son los femicidios, si como vos bien decías, es muy difícil encontrar recursos cuando una víctima va a hacer una denuncia, ¿no? Es decir, para luego retomar una vida libre de violencias, el Estado debe acompañar con distintas herramientas a las víctimas y en el orden nacional, hace 2 años aproximadamente, que no hay ninguna política pública. Y en el orden provincial, en esta gestión particularmente, lo que vemos es que se han ido precarizando las políticas públicas, ¿no? Entonces, el informe que da el ministro en el día de ayer o antes de ayer, muestra unos números que están relacionados con las violencias vinculadas a la narcocriminalidad y al narcotráfico y al crimen organizado, ¿no? Si uno toma los datos específicamente de ese tipo de homicidios, han bajado en general y dentro de eso las mujeres también eran un número que ha descendido. Eso efectivamente es así y por supuesto tiene múltiples explicaciones, pero si observamos específicamente la violencia que un varón comete contra una mujer por el solo hecho de serlo, estamos manteniendo los femicidios y los intentos de femicidio han crecido en la provincia, ¿no? O vienen creciendo en la provincia, como para que empecemos a charlar. También se refirió a que han colocado, a nosotros nos pareció bastante risueño, dos tobilleras en todo el periodo. ¿Esto del todo es así? Es la información que dio el ministro de Seguridad, que además nosotros veníamos reclamando, no sé si ustedes lo habrán visto, pero el anuncio de la colocación de tobilleras, de que iba a haber tobilleras disponibles, comenzó, si no me equivoco, fines de enero, principios de febrero del 2025. En noviembre de ese mismo año, se volvía a anunciar el tema de las tobilleras. Y en esta oportunidad informaron la colocación de dos. En principio, por supuesto que cuando vos lo comparás con los intentos de femicidio, que el año pasado lo que nosotros tenemos registrado son 73, es decir, de las situaciones gravísimas, claramente ahí ya hay o podría haber habido una medida similar. Y en este año ya contamos 22 intentos de femicidio y 5 femicidios efectivos en la provincia. Ahora, también es cierto, y por eso también la apelación al conjunto del Estado, que para definir la colocación de una tobillera hay una evaluación que hace el Poder Judicial. Por lo tanto, el llamado es, en primer lugar, a tener los dispositivos disponibles, es decir, que estén, y por otro lado, que el Poder Judicial pueda tener una mirada más aguda y con perspectiva de género para evaluar efectivamente el riesgo.
Después, para sumarte un elemento, en otros países, cerquita acá nomás, Uruguay, que ha puesto estos dispositivos en marcha en varones agresores, digo para lo más cercano, ¿no? Después tenemos experiencias en Europa, pero tienen una efectividad alta, es decir, el agresor que tiene, el agresor que ha sido la disposición judicial del otorgamiento de la tobillera, en general no reincide. Y estamos hablando de salvar vidas, ¿no? Entonces, ahí te diría que por eso insistimos en una mesa, porque no es la cuestión de tirar si es el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo quien decidió que sean dos colocaciones nada más. Y ahí el pedido nuestro es una mesa articulada que tiene que funcionar de manera permanente y que se retroalimenta en función de las situaciones. Ese es el planteo también, ¿no? Gabriela, ustedes desde Mumalá manejan estadísticos. ¿Son congruentes con lo que maneja a nivel provincial y a nivel nacional con las estadísticas? ¿Hay congruencia o no? Mira, tenemos distintos observatorios, las organizaciones, y a veces hay diferencias mínimas, no sustanciales. Nosotras tenemos números que nos dan siempre muy parecido, muy cercano a los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a Defensoría del Pueblo, que suele dar un informe, ahora hace un año que no lo da, pero el Ministerio, perdón, la Corte Suprema, por lo menos 2 informes anuales, y nos tienen bastante cerca. En el caso de la provincia, vos fíjate que es el Poder Judicial quien ha construido el dato, más allá de que está informado junto al Ejecutivo. Nos da alguna diferencia también, pero bueno, eso ten en cuenta que nuestra fuente son los medios de comunicación, no las causas judiciales. Y somos militantes, no tenemos todos los recursos del Estado, entonces es posible que tengamos alguna diferencia. Sí, es un trabajo muy exhaustivo, ¿no? Entonces, y siempre decimos cuáles son nuestras fuentes para también tener esta posibilidad, que seguramente de alguna diferencia con algún otro organismo. Lo que sí planteamos, que hace poquito hicimos un comunicado a partir de lo anunciado por el gobierno provincial, es que necesitamos recuperar lo que estaba funcionando antes de la gestión Perotti, que es el registro único de violencias hacia las mujeres, que son todas las situaciones, no todas, pero sí un acercamiento a a las denuncias, perdón, a las denuncias que llegan a las comisarías, a las fiscalías, a las situaciones que llegan a un centro de salud o a una escuela, ¿no? Entonces, por supuesto que no se va a construir un dato, no se va a poder construir una foto acabada de la dinámica de la violencia machista en Santa Fe. Lo que sí va a suceder es que al menos va a haber un acercamiento a la problemática, porque todos esos datos, y vuelvo a la mesa de articulación, si vos sentás Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y se comprometen de que van a ofrecer ese dato, todas las denuncias para el registro del Rubín, que está alojado y todavía tiene guardado el último informe en 2019 en el IPEC, por supuesto que están todas las garantías de cómo se cuida la información. Pero ¿por qué te digo esto? Porque hay una ensalada de datos, de números, las organizaciones con la mejor voluntad las hacemos, pero ¿no sería mejor acaso tener de manera pública estos informes en el organismo pertinente, ya no de los femicidios? Porque eso, si vos te das el trabajo de ponerte a revisar los medios, seguramente los encontrás. El tema es los intentos de femicidio o las situaciones gravísimas o las denuncias que capaz hoy el varón me fue a insultar a la puerta de mi casa, yo no denuncié y mañana me pega y yo fui al centro de salud con un ojo morado. Eso no va a llegar a ser una denuncia, porque no me animé de anunciar, pero un centro de salud que por ley está obligado a ser parte de la prevención de la violencia, podría registrar mediante un protocolo interno
esa situación en ese registro. Perdóname lo largo, pero la verdad que el tema estadístico es algo que me interesa mucho y me parece que es una de las cuestiones que tiene que revisar el gobierno provincial. Sí, no, está perfecto lo que planteas porque a nosotros, no sé qué te parece a vos, pero esto, la desactivación del Rubim por parte del gobierno de Perotti y el de Puyaro, van de la manito como para poder eliminar programas, ¿crees vos? Vienen muy debilitadas las políticas en el orden provincial y municipal, ¿no? Es decir, cuando yo digo empobrecidas, es que, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene recursos o ha tenido recursos para acompañar a los municipios y comunas que quizás no cuentan con los mismos presupuestos para la contratación de una profesional que atienda las situaciones en el paraje, la comuna o el municipio de que se trate, ¿no? Te estoy incluso saliendo de Santa Fe, de Rosario, Ujú. que son ciudades muy Sí, importantes y que cuentan con otros presupuestos. claro. Ahí ya tenemos una limitación. Evidentemente, están faltando recursos de acompañamiento a los municipios y comunas. Después, no contamos más, las mujeres, con partidas presupuestarias en la Secretaría de Género que acompañen una situación de urgencia, una ayuda económica. Hoy esa ayuda económica hay que solicitarla al Ministerio de Igualdad, de Desarrollo Social, hay que pedirlo ahí, lo que implica también una cuestión burocrática cuando podía resolverse con una partida propia de la Secretaría que conoce las situaciones a través de lo que informan municipios y comunas, ¿no? Seguramente también Ley Micaela es una dificultad en la implementación y fíjate cómo será de importante que quizás con Ley Micaela vigente y monitoreada no serían dos tobilleras solamente las colocadas. Probablemente con una formación más sostenida y permanente en perspectiva de género, probablemente se puede evaluar la gravedad con mayores elementos, ¿no? Que los que cuentan hoy, como para mencionar algunas políticas. Claro. Gabriela, te agradezco de sobremanera tu tiempo y sobre todo lo sintético que ha sido en referencia a esta problemática que quizás desde el gobierno nacional han desfinanciado totalmente y a la par también el provincial ha hecho lo suyo como para que esto siga por lo bajo, prácticamente está por debajo del radar, diríamos que si no hay estadísticos, no hay hechos que se puedan denunciar y demás, entonces esto son atenuantes que vemos nosotros nos asombramos, digo, ¿cómo puede ser que se hayan bajado estos índices sin los programas? Porque sin programa entonces la población por ahí se confunde, ¿no? Totalmente, yo creo, estoy convencida de que en el orden nacional es deliberada esa búsqueda de confusión, ¿no? Es deliberada, es una provocación de manera permanente. El mismo 8 de marzo el gobierno nacional vuelve a atacar con todo un video confundiendo la responsabilidad estatal, las necesidades del Estado, bueno, la crítica que puede hacerse si una cosa funciona mal, ¿no? Yo simplemente, tanto en un municipio como como en la provincia, como en nación, eh, interpelar por ahí en la ciudadanía si una política es necesaria o no, si hace falta más Estado o, no, o menos Estado, cuando pensando en nuestra casa, ¿no? Que a lo mejor estamos pasando alguna situación y con un acompañamiento capaz que nos animamos a hacer ese camino de búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, siempre más Estado, siempre mayor inversión, con todos los monitoreos que correspondan y con la amplitud necesaria, sin clientelismo y eficiente, ¿no? Pero siempre con mayor Estado, creo que por ahí va la cosa. Gabriela, un fuerte abrazo y bueno, te agradezco la comunicación. No, gracias a vos por llamar. Hasta luego. A-
No, hasta luego. La palabra de Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, Libres del Sur. Pasó aquí por La Chalet para dar esta explicación que nos aclara un poco más la información de la baja del índice de femicidios que tienen un poco que ver con la baja de muertes violentas. También está bastante mezclado. Nos aclaró, nos ayudó a pensar un poco esta tarde Gabriela Sosa.